Mora, bienvenidos a la charla Martí Frank desde la arquitectura del paisaje. Este encuentro se enmarca en el desarrollo del taller vertical de paisaje y territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Esta presentación es parte de un ciclo de charlas que hemos realizado como un aporte para el desarrollo del taller vertical. Hemos tenido de invitados al equipo de Jaude Livingston y Pedro Pedraza en la propuesta del Cerro Calán, también el proyecto del Jardín Botánico Chagual, y esta vez nos complace tener como invitado a nuestro querido amigo y destacado arquitecto del paisaje, Martí Frank. Actualmente, en el taller vertical, estamos desarrollando un ejercicio académico en el Parque Metropolitano, denominado Activación del borde del Parque Metropolitano a partir de sus recursos hídricos y naturales. Y es en este contexto que hemos organizado esta presentación del arquitecto del paisaje Martí Frank, que es el fundador del estudio EMF Martí Frank. Por un lado, nos presentará la propuesta ganadora, Orden y Aventura del concurso Tres Turons de Barcelona, y el proyecto Bora de Girona, recientemente finalista de la Bienal de Paisaje de Barcelona. Presentaré a los dos conferencistas, porque va a estar Martí Frank y también Elena Morgado. Martí es arquitecto del paisaje por la Universidad de Greenwich e ingeniero técnico agrícola por la ESAD. Funda EMF Arquitectura del Paisaje en 1999, después de un periodo de formación en BB, Ámsterdam y Kiefer, Berlín. Sus obras y proyectos más relevantes son Tres Turón, España, con la propuesta ganadora Orden y Aventura, la Bora de Girona, finalista de la 11ª Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona y ganador del premio Lila 2020. El proyecto de restauración del Club Med en el Cap de Creus, que obtuvo el primer premio de la 7ª Bienal Europea de Paisaje Rosa Barba y el premio de honor ASLA Professional Awards. También el proyecto Jardines de Canframis, proyecto realizado en conjunto con BAS Arquitectos, finalista del Premio Europeo del Espacio Público 2010 y finalista de la 6ª Bienal Europea de Paisaje Rosa Barba. Y el proyecto Mon Natura Delta del Ebro Ecomuseo. En 2010, bueno, entre otros muchos proyectos. En 2016 obtiene el premio Lila Land Design International Landscape Award, que homenajeó la trayectoria del estudio EMF en el mundo del paisajismo. Desde el 2001 es profesor de proyectos de paisaje en la TSAP UPC. Luego también presentará Elena Morgado Lapa Trancoso. Ella es arquitecta y planificadora urbana por la Universidad Escola da Cidade de Sao Paulo, Brasil. Tiene un magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña, ETSAP, Barcelona. Ha trabajado en oficinas de arquitectura en Sao Paulo y Ciudad de México. Desde el 2018 es Project Manager del estudio EMF Martí Frank, donde actualmente se encuentra a cargo de proyectos como Rambla del Carmel, Paseo Verde Extremadura, el Tres Turones, entre otros. Así que ahora, bueno, vamos a dar el paso a Martí, que va a empezar con la presentación. Muchas gracias por la gran convocatoria, espero que sea como de gran interés para todos. Adelante, Martí. Un placer estar con todos vosotros. Tengo un gran cariño por Santiago, porque la conocí de la mano de Daniela y de Claudia y de Harris, digamos, y de gente que me supo transmitir como un entusiasmo para esta ciudad y para el parque que ahora trabajáis, que la verdad es que, bueno, que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Lo que vamos a hacer es que os voy primero a presentar, yo no sé si alguien estuvo ya, el proyecto esto de la Bora de Girona, y luego Daniela, que aún no está aquí, que es esta compañera, Daniela, perdona, Elena, que es esta compañera del despacho, se va a juntar, que aún no ha llegado, para explicar el proyecto de Tres Turons. Tres Turons es un proyecto, yo diría, muchísimo más similar al proyecto que os ocupa, en el sentido de que es muy central en Barcelona y con una inmensa presión demográfica y tal. Y la parte que voy a explicar yo, que es la del proyecto de la Bora, quizás es más desde el punto de vista como de los instrumentos y de la noción de trabajar con el tiempo, que no
de literalmente el proyecto. Entonces, si me permitís, voy a asumir que algo sabéis de este proyecto o no, Daniela. ¿Tú qué crees? Dime algo. Yo lo conozco, Claudia y Andrew yo creo que también, Vale, pero vale. no sé si el resto, yo creo que el resto no. Vale, pues entonces lo explico Sí. relativamente convencional, pero digamos que quede claro que yo no creo para nada que el proyecto de Girona sea un proyecto que se pueda como transcribir literalmente a lo que estáis haciendo vosotros. Pero antes, siento, a Daniela, esto es un proyecto que hicimos con Daniela hace 10 años y quiero acabar que vea las fotos un momento. Es un proyecto que, bueno, no enseño nada, solamente por la cosa de la naturaleza, ¿no? Imaginaros que esto era un campo de maíz. Voy muy rápido, ¿eh? Pero que creo que es uno de los temas que creo es importante, el agua y la naturaleza, ¿no? Imaginaros que este lugar era un campo de maíz totalmente plano en las landas francesas, en la costa atlántica, que teníais que imaginar que había un espesor de arena inmenso, solamente el primer horizonte era fértil y luego todo el resto era arena blanca de sílice de una gran calidad y para irrigar este campo de maíz había esta laguna. Entonces, realmente no os quiero explicar el proyecto, solo que la idea de que multiplicamos el litoral, había un poco esta noción, o sea, por tanto, multiplicar lo azul de este paisaje, porque entendíamos que esta dimensión del agua y del espejo del agua tenía un gran potencial. Y luego la otra cosa que decíamos es que de un lugar plano, digamos, generábamos unas condiciones topográficas que nos permitían integrar la arquitectura, ¿vale? Lo que quería enseñar y compartir con Daniela y con todos vosotros es que la naturaleza trabaja sola. Entonces, en este proyecto, digamos, tenéis más o menos, digamos, a ver, sí, sí. O sea, inicialmente teníamos una balsa para regar este campo de maíz que era esta. Entonces nosotros expandimos con estos planos de topografía, que creo que aquí había uno, bueno, con estos que vais a ver ahora, expandimos en azul desmonte, en marrón terraplén, expandimos para que la naturaleza trabajara. Y creo que esto es aún válido en cualquier lugar del mundo. Es decir, lo que hicimos es generar unos gradientes de humedad y unos gradientes de sequitud, de aridez, y generamos unas condiciones de visibilidad y de intimidad moviendo tierra como primera acción de proyecto, una acción de terrazamiento, de movimientos de tierra, y a partir de aquí la naturaleza trabajó. Esto es como en marrón era la línea del estado actual y cómo especulábamos con una cosa que en realidad no sabíamos que era el nivel del agua freática, ¿vale? Y cómo a partir de un lugar plano íbamos jugando con esta topografía para generar la idea de que cada una de estas casas o bungalows, en realidad esto es un ecolodge de lujo, tuvieran unas condiciones privilegiadas y cómo intentábamos transmitir al cliente a la vez que nosotros mismos que la naturaleza crece. Entonces, esto es como no ya al principio, sino después de los terrazamientos. Aquí os tenéis que imaginar que luego aparecerán los ecolodge de madera. Aquí aparecerá lo que es la casa club, ¿no? Donde está el restaurante y aquí aparecerá lo que ha sido como bastante fascinante porque no había estado en 8 años yo, está bastante lejos de casa esto. Entonces, esto es como estaba justo acabado, digamos, la obra y esto es como estaba la semana pasada. Es como increíble lo que la naturaleza cuando les das... Estos son los árboles al principio, ¿lo veis? Y estos son pasados 6 años, ¿no? O sea, como la naturaleza, cuando tú les creas las condiciones, la naturaleza trabaja, ¿no? Tenéis que imaginar que más o menos el freático estaba a 1 metro de profundidad respecto a esto. ¿Veis? Todo esto son malas hierbas, oportunistas, pero con los años han ido saliendo los sauces, ¿no? Aquí veis la casa club, donde, como es una especie para desayunar. Aquí incluso veis, estos son ericas, son arbustivas que han ido como colonizando el lugar, ¿no? Y como las casas van como ganando esta intimidad. Y esto es la visión un poco... Esta isla, claro, no había nada aquí, digamos. Entonces es como esta cosa fijaros, es la misma isla. Creo que entre estas dos fotos habrá unos 5 o 6 años de diferencia. Esto era como al principio. Y esta idea de que la naturaleza le tienes que dar las condiciones y luego ella trabaja, ¿no? Entonces me gustaba compartir esto con
con Daniela y con vosotros, una cosa muy bonita de trabajar con los planos de agua es que consigues el doble de arquitectura casi a precio de, ¿no? Digamos que a precio del lago tienes 2 veces el espejo, ¿no? Las 2 casas, ¿no? Y una cosa muy interesante de este proyecto es que el propietario, que es un señor extremadamente culto de París y muy sensible y muy rico, os podéis imaginar, y muy rico, cada fin de semana coge la desbrozadora y se hace él mismo la gestión diferenciada de este lugar, como si fuera Gilles Clement, cuida y poda los árboles y tal. No solamente esto, sino que ha encargado un inventario de fauna donde han encontrado que hay como 120 especies. Es decir, que una operación que al final es de, hablando en plata, especulación hotelera, digamos, o de crear una economía de escala en este lugar, al final a la vez también es una operación de multiplicación de la biodiversidad. Voilà. Vale. Cambio de proyecto y una visión metropolitana. Este es el plano de mi ciudad, Girona. Girona viven unas 100.000 personas, no llega, ¿vale? Y esto es un plano que no es el plano que te dan cuando vas a ver la ciudad. Cuando tú vas a ver una ciudad, te dan el plano de lo turístico. Entonces, si fuera Santiago también, ¿no? Te enseñarían como un trocito así, ¿no? Cuando están los monumentos, la catedral, el cerro tal y tal, ¿no? Pero no te explican dónde están los barrios. Pero si 3 veces pides el plano, acabas consiguiendo el mapa como oficial de la ciudad. Y este plano descarta, desestima, en catalán estimar quiere decir querer, o sea, desquiere, no quiere, no mapa, no mapifica, no explica nada de todo lo que está pasando en este lugar que sigue siendo término municipal de la ciudad. No es el caso de vuestro cerro, pero seguramente es el caso de lugares próximos como el río, ¿te acuerdas? Mapoto, ¿lo digo bien? Sí, lo digo bien, vale. Entonces, nuestro proyecto es el proyecto de la ciudad desestimada, ¿vale? ¿Sí? Y aquí veis, a la derecha, veis como una comparación de lo que se reconoce como los planos, los parques públicos de la ciudad en verde oscuro, y esto es el lugar que nosotros estamos intentando reclamar y pedir que se incorpore como parte de la ciudad. Entonces, cuando tú lo que quieres hacer es transformar una extensión muy grande, solamente lo puedes hacer si es muy barato. Es decir, es inviable, digamos, hacer esto a precio de auditorio, de ayuntamiento, ni siquiera de vivienda social. O sea, esto lo tienes que hacer a un precio regalado, porque si no, nunca de la vida lo vas a poder ver. Entonces, esta disyuntiva, que yo creo que es una de las disyuntivas de la última Bienal, que no se reconoció, o sea, nosotros no nos comimos un rosquilla, digamos, era como un proyecto increíblemente bello en Brooklyn, ¿no? De Michael Van Valkenburg, que es uno de los mejores diseñadores sin duda del mundo, donde pues habían gastado 1.000 millones de euros para hacer un parque al lado del río, precioso, a 1.000 euros el 1.000 euros el metro cuadrado, que es 6 veces más barato que el High Line de Nueva York y 1.000 veces más caro que este proyecto. O sea, este proyecto está costando en las partes de montaña 1 euro al metro cuadrado y en las partes de río, donde la vegetación crece más, 2 euros. O sea, esta narrativa la quiero centrar muy mucho porque cuando hagáis el proyecto en vuestro cerro, habrá lugares que necesitarán de arquitectura, de caminos, de incluso mecanismos de proyecto para evitar que el paso y el uso de la gente deteriore el lugar, pero quizás habrá otros lugares donde hay otras herramientas y otros vocabularios que permiten que la gente que esté pasando por estos caminos y goce de estos lugares vea estos ecosistemas sin dañarlos. Y luego era como para poder, digamos, incorporar, es más, para poder hacer que el ensanche de la ciudad de Girona fuera este que vemos aquí, teníamos que encontrar la herramienta. Y la herramienta fue decir, ¿y si las brigadas, bueno, de hecho es esto la pregunta, ¿no? ¿Y si las brigadas del ayuntamiento que hacen el mantenimiento y que cortan los prados y tal, en vez de hacer un trabajo de mantenimiento, hicieran un trabajo de gestión proactiva? Y si en vez de verlos como
soldados que ejecutan órdenes sin poner inteligencia espacial en la actuación, los viéramos como creadores de espacios, exactamente como hacía Gilles Clement en los 80 con el criterio del jardín que se mueve, ¿no? Es decir, a través de cómo yo corto, el jardín evoluciona. Esto es una imagen un pelín demagógica de cómo era, digamos, la parte esta le llamamos la vera de Girona, los lados de Girona, el perímetro. Era un lugar donde la gente, pues cuando acababa las obras, iba y tiraba la nevera o los restos. Pero no siempre y no en todas partes. Pero en cualquier caso sí que era un lugar absolutamente, digamos, sobrecrecido por la vegetación donde no era, el acceso no era posible. Entonces, la misión que nos planteábamos era multiplicar por 8 la superficie de espacio verde que tiene disponibilidad de la ciudad. Esto es el mapa de la ciudad de Girona hoy y esto es un sueño, no tiene nada que ver con la realidad ni lo que hemos hecho, pero plantea crecer hasta 600 hectáreas. De 75 hectáreas que hay de parques, aquí hay otras 75 que son como verdes en rotondas, parterres pequeños, que en realidad tú nunca vas a hacer nada. Los miras, dan calidad al verde, pero no es un verde, digamos, apropiable. ¿Vale? Entonces nosotros lo que decíamos es que podíamos llegar a multiplicar por 8 el verde que tú puedes como sentarte y correr y que de la misma forma en el relato de la ecología que los animales para poder conectarse, digamos, y cuanto más grandes más, necesitan más espacios. Estos son los dibujos muy bonitos del despacho de Holanda HNS de Dirk Simons. Aquí explican que hay distintos hábitats y distintas superficies y que hay, en función de estas superficies, distintas especies pueden habitar, ¿no? Y esto es lo mismo, del mismo despacho, pero aplicándolo a usos deportivos y de ocio en la naturaleza, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, el Highline, que es un proyecto re maravilloso, no puedes correr, no puedes ir en bicicleta, ¿no? No puedes pasar 6 horas. Bueno, si puedes pasarte quieto 6 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay unos usos que vuestro cerro sí puede recoger, que son como estadas en la naturaleza metropolitana como de larga estancia, digamos, ¿no? Ir a pasar una mañana, ir a pasar un día y hacer una diversidad de cosas moviéndote por estos itinerarios. Y que esta cualidad de la cantidad es importante. Entonces, de hecho, Dirk Simons dice esto de big is beautiful, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en vacaciones, si podemos, nos escapamos quizás más lejos de la metrópolis y vamos a lugares más o menos remotos donde podemos realmente tener la sensación de estar como inmersos en espacios de naturaleza. Y esto es un poco una cierta voluntad, pero luego hay el contrapunto que en condiciones realísticas solamente puede ser big si es cheap, ¿no? Entonces tienes que buscar las formas de que este verde sea accesible, pero sin realmente gastar prácticamente recursos, porque solamente que sea un poco caro vas a hacer una parte ínfima de todo el proyecto, ¿vale? Entonces, esto, digamos, a nivel de argumentación, aunque no me salió bien, vosotros sabéis que este año el premio Pritzker lo han ganado Basal y Lacaton, ¿no? Basal y Lacaton, su tesis es que el lujo es el espacio, ¿no? No vayas a una casa de protección oficial y les des unos muebles de diseños, dales metros cuadrados, darles espacios para guardar la bicicleta, para que sus niños tengan una habitación, dales espacio. Entonces, un poco es esta idea, ¿no? Es decir, vamos a ganar espacio para la ciudad y luego ya pensaremos qué hacemos con este espacio, pero sobre todo demos espacio, ¿vale? Entonces, estos son, bueno, esto es nada, es como una imagen. Esto es como, en realidad, creo el gran hallazgo de este proyecto, que es que estos personajes que normalmente son ninguneados y que en realidad se los trata como si fueran ovejas, se los conduce dentro de furgonetas, se los deja al lado del bosque, los abren las puertas y que corten ramas y que corten sotobosque y que lo dejen todo limpio. Si a este equipo humano se comparte con ellos un software, un conocimiento de cómo hacer estos tasks, en realidad, en vez de
hacer mantenimiento pueden crear espacios, ¿no? Entonces aquí hay como un abanico de fotos de la brigada de Girona. Empezaron siendo 7, ahora son 9. Digamos que empezaban, pues esto, pues cortando, pero ya lo veréis, y han acabado haciendo bancos de inspiración de Günter Bocht con maderas recicladas del bosque que han cortado, ¿no? Digamos. Esto es un mapa que se ve, digamos, donde hicimos los 2 proyectos pilotos. En realidad, del total de 600 hectáreas, ahora tenemos como en funcionamiento más o menos esto y esto, que suman, no, perdón, esto es un poco más corto, suman unas 55, ¿vale? Y esto es un poco como lo hicimos, que es, digamos, pasando muchísimas horas en el lugar y haciendo que el lugar se convierta en recurso. Y esto nunca en un plano de AutoCAD el lugar es un recurso. Como mucho tienes curvas de nivel y unos bloques de AutoCAD que simulan árboles, pero los árboles no sabes si tienen 7 ramas, no sabes apenas las especies, no sabes el diámetro del tronco. Entonces, digamos, en realidad, para que tú puedas trabajar como el lugar como recurso, tienes que hacerte tu propia cartografía del lugar donde hay muchos matices, ¿no? Esto es un dibujo de una compañera del despacho, Eloís, que dibuja de maravilla, bueno, y que, digamos, esto es un poco como nuestra cartografía, podríamos decirle un poco, no botánica ni de GIS, sino científica, intentando entender los grados de transparencia de los bosques, donde potencialmente podríamos abrir una visual de una cierta capacidad. Aquí veis, por ejemplo, donde hay unos árboles excepcionalmente grandes que quizás, ¿no?, podrían ser un lugar para parar. Es decir, todo un trabajo, digamos, de jerarquizar los valores de cada uno de los lugares en específico, ¿no? Esto es lo de manual, digamos, ¿eh? Esto es totalmente de académico. Los que habéis estado en Barcelona sabéis que Ana Zaonero lo ha trabajado bastante esto y desde la ecología del fuego y de las perturbaciones, que esta idea que en realidad cuando nosotros perturbamos un ecosistema, es decir, pasamos el cortacésped y si lo pasamos muy regularmente, pues tenemos un prado bajo o un césped que podemos andar. Si dejamos de cortarlo durante un año o bianualmente, este prado será un prado alto con muchísima más biodiversidad no accesible. Si lo dejamos durante 5, 8 años, 10 años, tendrás como un matorral y hasta llegar a un bosque. Entonces, con estos regímenes de gestión, o sea, con estas cortas, tú lo que vas es como perturbando el ecosistema, si queréis, y volviéndolo a un estado que sea accesible. Y luego lo veremos, la distribución en planta y la inteligencia de esta gestión que permite hacer más o menos complejo un ecosistema, puedes crear espacios destinados al hombre o aumentar la biodiversidad. Este dibujo de aquí se entiende menos. En realidad, la inmensa mayoría de nuestro proyecto está aquí. O sea, el bosque apenas lo tocamos, el sotobosque apenas lo tocamos y nos centramos entre la gestión del prado alto y el prado bajo. Y aquí lo que se ve es qué pasaría si en un prado lo fueras cortando pues 6, 8 veces, 12 al año, ¿no? Este dibujo de aquí corresponde a este estadio de aquí, ¿correcto? Si dejas de cortarlo, el prado, al menos en condiciones mediterráneas, en primavera está verde, va creciendo, luego se seca en verano, las mariquitas son felices y procrean, digamos, si les cortas el rollo antes, pues ya no procrean tanto y por tanto hay menos biodiversidad, etcétera, etcétera. Vale, a partir de esto, lo que este dibujo intentaba explicar es cómo las horas, dónde se sitúan las precipitaciones en Cataluña en primavera, otoño, las horas de sol y cómo la vegetación tiende a crecer y cómo nosotros hacemos estas acciones culturales, que es cortar, una acción de cultura, de cultivo, ¿no? Y cómo vamos como gestionando los distintos estratos, pero a la vez también una cosa que veis luego, cómo nos hemos relacionado con los festivales de la ciudad, que es que hay en fechas, esto sería enero, febrero, marzo, hasta diciembre, pues cómo vamos proponiendo una serie de vínculos con los festivales que hay en la ciudad. Vale, esto es el lado de la ciudad de Girona y esto es fruto de la primera aproximación, que es como llegar y cortar. Y debajo de lo que cortamos en una primera acción es como aparecen, esto es una antigua cabaña de pastor, ya lo veis aquí, una pica, terrazas agrícolas, patrimonio etnográfico y cultural que se ha perdido, ¿no? Y esta es esta noción que
digamos, hay un artista catalán que lo dice muy bonito, que es cultiva el espacio, es decir, haz que la semilla del espacio se haga, Pere Jaume, haz que la semilla del espacio se haga grande, ¿no? Busca cómo este lugar, el cerro, los bosques, a través de la apertura de caminos y de la gestión, sea más generoso en espacio. Y esto, para que nos entendamos, es la transposición del esquema de la sucesión vegetal que os he mostrado antes, de los regímenes de corta, aplicado a una foto real del lugar una vez lo hemos aplicado, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto es la Catedral de Girona. Aquí veis como un camino que en realidad lo que hace es que sigue un muro de contención que a la vez es una mina de agua que transporta agua a la catedral, ¿no? Y como hemos hecho todo un sistema capilar de caminos pasando la motosierra, la segadora digamos, la que llevas con empujando con la mano, ahora no me sale el nombre, ¿no? La cortacésped, cortacésped. Digamos, caminitos que hemos abierto, pero a la vez respetando cada uno de estos distintos ecosistemas. Entonces, esto es como un ejemplo práctico y de verdad de cómo esta gestión diferenciada, que es esta idea de que no aplico, si hubieran venido antes la brigada, lo hubieran cortado todo. Todo este espacio estaría todo cortado el día que han venido y todo alto el resto del año. Entonces, lo que hacemos nosotros es que decimos, por el mismo equipo, aquí me venís 8 veces al año y aquí estáis 2 años que no pasáis. Y esta diferenciación de la frecuencia permite crear espacios. Esto es un mapa del mismo lugar como estaba al principio, como indiferenciado. En rojo son los caminos principales que hemos abierto segando con el cortacésped más frecuentemente y anchos. Y en verde claro es los caminos capilares, que es solo el ancho de un paso con el cortacésped. Ya veréis fotos. Entonces, cuando ya habíamos hecho esto, porque empezamos haciéndolo y luego hicimos, o sea, es decir, estos mapas son como las build, digamos, ¿eh? Nos dimos cuenta que en realidad en el bosque apenas hacíamos nada, por tanto, no pasaba más tiempo en el bosque, que había un 25% de espacios, que eran los prados altos, donde en realidad cortaban menos que antes, ¿no? Y donde había la economía de los prados donde no cortaban, pues podíamos ir a cortar más frecuentemente porque en realidad estábamos solamente gestionando una cuarta parte del terreno. Y esto es el tipo de imagen que sale. El precio en la montaña, el primer año de ejecución, que es el más caro, es 1 euro el metro cuadrado. Esto es, yo creo que no sirve como importe, pero es muy barato. Al caso, es muy barato, ¿vale? Es lo que estos son los planos, insisto, después de ejecutar la obra y de haber hecho dibujos a mano, precarios y tal, cuando lo pasamos a limpio nos queda esto que es como un recordatorio donde, ¿qué explicamos? En verde claro los prados bajos, marrón, bueno, caqui los altos, lugares, por ejemplo, que alrededor de los árboles dejamos unos círculos para lugares de estar, lugares donde buscamos cortas incluso en los árboles para poner en relación esta terraza de aquí con esta, es decir, que hay elementos de diseño que son propios del diseño del jardín inglés de toda la vida. O sea, aquí no nos hemos inventado absolutamente nada. Estamos utilizando herramientas de la escuela del paisaje andado, digamos, no del francés que es más de plantas, sino del inglés que es más del andar, aplicado. Como por ejemplo aquí ya veréis luego fotos de este lugar, pues intentamos generar estas ventanas entre el arbolado, ¿no? Entonces esto es una corta, digamos, este árbol que falta aquí estaba, este también y este estaba. Entonces aquí hay como esta relación a una distancia más larga donde tú puedes visualizar una distancia que antes no tenías. Ves una apariencia muy geométrica de estos prados para que nadie piense que alguien se ha olvidado de cortarlos, sino que hay una voluntad de diseño. Y hay una frase de Johan E. Nassauer, que es una ecóloga inglesa, americana, que dice que, digamos, para el ojo humano, a veces los ecosistemas son tan complejos que cuesta apreciarlos. Entonces, dice que no está mal de utilizar unas ciertas marcos formales para transmitir este mensaje de cura, de atención, de estima al lugar. Y esto es lo que hay aquí. Bueno, primero es que como paisajistas y arquitectos, coño, nos mola hacer formas, ¿no? Y nos mola, digamos, como que se entienda que ha habido un proyecto. Esto es, no vamos a dejar de lado el tema este un poco, pero a la vez contribuye que la gente que pase por aquí entienda que este lugar
hay alguien que lo está cuidando. No es el lugar donde vas a tirar la nevera. Vete un poco más para allá, digamos, ¿no? O mejor vas a la deixallería, ¿no? Entonces, esto es como solamente, es una cosa que es bonita de hacer, es que es como sacar fotos de lo que encuentras. Estos son la diversidad de flora que hay en este lugar, ¿no? Y que si no hay un camino para llegar hasta esta flora, está allá, pero tú no la ves. Entonces, yo que soy un cliente asiduo de mi propia montaña del lado, pues voy sacando fotos y me permite como gozar de este abanico tan variable, ¿no? Entonces, cosas que pasan. Esto es el año 7 de 6 de gestión, es que lugares que has dejado de cortar se empiezan a conectar entre ellos. Entonces, lo que era una operación de dejo que los prados crezcan, se convierten en que los arbustos han crecido, que puedes empezar aparecen túneles o aparecen árboles en medio de un prado que dejas de cortar y aparecen bosques. Entonces, hay como una cosa vinculada al paso del tiempo que te permite, o sea, cada vez que haces la operación de gestión, puedes volver a crear. No es solamente que al principio, como haces un edificio, lo planeas todo, se construye y tú te vas. Es como que te quedas a vivir dentro del edificio y del piso y puedes ir a cambiar los muebles del lugar, ¿no? Y este es otro tipo de forma de hacer proyectos distinta, ¿vale? Esto es uno de los momentos más bonitos de aquí. Aquí parece, o podría parecer que no hemos hecho nada, pues aquí lo que hemos hecho es que hemos cortado las ramas de aquí para que puedas ver estos cortes explican un poco como las curvas de nivel del lugar, ¿no? Aquí también es otro de los lugares que segamos habitualmente. Entonces es un lugar como poco aparente a la vista, digamos, pero que creo que sí que transmite este lugar. Esto es en el río. Voy a pasar más rápido porque creo que me estoy alargando un montón. Criterios muy básicos. La recuperación, por ejemplo, de una antigua playa. La parte del río que crece muchísimo más, es como más indomable, ¿no? Entonces, estos cortes más geométricos son como más difíciles. Pero veis, esto es hace 15 días, en otoño, pues hay un montón de gente andando. Antes, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué hemos hecho aquí? Pues claro, es que no se ve. Pues aquí hay todo esto, habían arbustivas y no veías el agua. Y había la mitad de gente, porque hay un punto que luego os enseñaré, que ahora bueno, ya los veréis. Bueno, esto es todo como al final de trabajar durante prácticamente 2 años, intentamos hacer un diagrama en inglés if-then, en que hacíamos como la lógica de actuar para las brigadas, de forma que cada vez que había un lugar plano, si querían mantenerlo como abierto, pues cortaban todo, pero si querían crear como espacios alrededor de un árbol, pues había como todo un manual, es como un manual que, digamos, luego nosotros hemos dejado de trabajar por el ayuntamiento y la brigada ha continuado. Y esto se explica en este diagrama, que me parece quizás lo más relevante que voy a explicar hoy en relación a vuestro proyecto, que es, esto es como nos encontrábamos nosotros en este lugar, ¿vale? Ya habéis visto fotos, la mina y tal. Era un prado alto, suficientemente alto como para que no pudieras entrar. ¿Qué haría la brigada ahora que saben el mecanismo del lift-in? Pues en vez de cortarlo todo, cortarían, por ejemplo, las zonas planas, dejarían los taludes limpios, cortarían alguna rama de algún árbol y pondrían en valor, por ejemplo, este patrimonio arqueológico que es esta mina, por decir algo. ¿Qué haríamos si luego puedes dedicar un poco más de tiempo en diseñar las cortas de la... Bueno, pues puedes diferenciar un poco más con este sistema que decíamos capilar de caminos que te permite... mira, ya está. Vale. Vale. Creo que Elena nos... mira, Elena ya está aquí. Vale, vale, perfecto. Voy a pasar un poco rápido para que dé tiempo de que Elena pueda explicar el proyecto de este Students. Bueno, entonces, aquí ya veis que de esta imagen aquí, que es como unos prados más, digamos, permite entrar a la escala humana. No sé si estáis de acuerdo conmigo que, bueno, aparte de los dibujitos de las personas, permite entrar a la escala humana y percibir desde una proximidad que antes no tenías todos estos lugares y abrir estas ventanas. Y luego, si tenemos dinero, que en la inmensa mayoría de casos no lo tenemos, proponemos estas plataformas, bancos, asientos, lugares para pasar un rato. Entonces, ahora voy a pasar mega rápido a imágenes. Esto es un proyecto que hicimos en un río donde teníamos más recursos. Aquí llegamos a los 22 euros el metro cuadrado, digamos. Veis que son lugares metropolitanos, o sea que hay una fábrica de papel, ¿vale?
un camino que desafectamos, que antes pasaban coches y pudimos conseguir que no pasaran. Entonces hicimos un poco de topotec y incorporamos el grafismo en el suelo como para explicar este tal. Esto lo vamos a pasar como muy rápido. Esto es el confeti, esta noción que ahora os enseñaré unos trabajos de la joven Daniela. Confeti es esta noción, digamos, de que cuando en realidad no tienes mucho dinero y tampoco tienes mucha voluntad de transformar en profundidad un lugar, pero que el lugar está lleno de belleza y tú lo que haces es más bien revelarlo, es como crear estos pequeños momentos donde dices, oye, ¿por qué no te paras y miras? ¿Vale? A veces, como en este caso es muy neutro, que es un tatami, veréis de otros. Esto es un bosque, pues poníamos estos divanes que cuando te tumbas puedes ver la canopia de los árboles. Y aquí veis varios diseños de Daniela. Este es un proyecto que hicimos en el año 2009 que era para descubrir la piedra de nuestra ciudad. Girona tiene fósiles, entonces se llamaba el itinerario de la piedra de Girona y de los fósiles, y diseñamos bueno, Daniela, de hecho, diseñó este lugar como solamente plegando el acero cortén, que se ha convertido ahora en una de las postales de la ciudad. Es decir, hay una de las vistas de la ciudad, puedes comprar la postal que está hecha, sacada desde este lugar. Esto es en el mismo proyecto como una lupa para buscar los fósiles mirando por estos agujeros. Y pequeñas piezas que vamos haciendo, por ejemplo, para resolver desniveles y ir ganando accesibilidad. Bueno, a partir de aquí hay un festival que ahora ya está en la tercera edición del Andar, que aprovecha estos espacios que nosotros gestionamos y que ayuda muchísimo a dar esta sensación de estima y cura del lugar. Primeros impactos en la playa, en el proyecto del río, cuando recuperamos la playa. Oye, tenemos una playa en la ciudad, ¿por qué no la vas a ver? ¿No? Y gente apropiando el lugar. Esto lo miraremos más en el vídeo. Toda esta gente que veis aquí no estaba. No, es verdad, no estaba. Aquí no había gente. Pero había gente porque no llegabas. Porque, digamos, ¿no? Bueno, es que ahora que la ves, pues parece que tal, ¿no? Yo creo que en vuestro cerro sí hay. Y aquí hay un mensaje que me hace, en catalán, esto dice, si tenéis que dejar mierda, os confináis para siempre. O sea, esto es ya la gente que quiere elabora y que se cabrea con la gente que no la cuida, ¿no? Digamos. Entonces, hay todos unos planos que ahora no quiero aburrirlos porque aparte creo que tienen poco, en escala, tienen poco a ver con lo que estáis haciendo. Es el dibujo que nos encargaron al año 4 de hacer el master plan de la infraestructura verde, digamos, y para cada uno de los 13 bucles hicimos como un trabajo y tal, y no quiero, y hicimos lo que llamábamos unos workshops, estos talleres andando con los vecinos y recopilando información y dándoles información. Y luego hacíamos unos planos, que este sí que me pareció muy interesante, no como dibujo, sino como reflexión. Nosotros nos dimos cuenta que gestionar y trabajar con la motosierra y la desbrozadora, nadie nos ponía problemas, ¿no? Luego, otra cosa es que si tienes que gestionar un paso al límite de una propiedad, expropiando 3 metros a una finca, ¿no? Para poder dar continuidad a un camino, o si tienes que hacer una pasarela que supera un desnivel, que si no te obliga a dar una vuelta muy grande ya sales del circuito. Había como unos puntos que eran críticos y que sabemos que van a costar mucho dinero y que no se van a hacer de inmediato. Pero había lugares que se podían gestionar solamente con la brigada municipal y de la desbrozada. Y luego había lugares que proponíamos abrir caminos. Entonces, lo que hay aquí es como una leyenda de actuaciones que funcionan en términos de esfuerzo y de trámites burocráticos. Lo que queríamos en estos planos de aquí es que no queríamos darles ninguna excusa al ayuntamiento para que no actuaran. Es decir, nosotros ya te identificamos lo primero que puedes hacer. Lo segundo, y te decimos, bueno, esto es un marrón y que incluso quizás tienes que cambiar el planeamiento. No por esto, deja de ser una buena idea que alrededor de esta pequeña montaña que hay al lado del casco antiguo con la catedral, algún día tenemos que poder hacer este bucle, ¿vale? Porque en este caso es una montaña seca que no tiene ningún aprovechamiento, ¿vale? Muchísimo menos poblada que la vuestra. O sea, que esto algún día se tiene que poder encontrar la forma para poder abrir este camino. Pero bueno, no te preocupes, empecemos por aquí. Entonces, esta mentalidad en proyectos que son complejos y grandes, decir, bueno,
¿por dónde empezamos? Los primeros 10 euros, ¿dónde podemos hacer más palanca para que se transformen en actuaciones que cambien el lugar? Esto son los primeros testimonios de que nuestro trabajo en Labora está afectando el planeamiento de la ciudad. Estos son planos, es planeamiento y son planes parciales en que poco a poco, por ejemplo aquí, es solamente este trocito de aquí, ¿no? Pero poco a poco han conectado este río con una zona más interior, ¿no? Esto es un plan especial de la montaña que estábamos viendo ahora. Es decir, que este proyecto como de visión global, al final, cada vez que hay un proyecto hay un proyecto de cambio de transformación de la ciudad, se intenta que se incorpore. Y esto es un intento un poco desesperado de conseguir financiación para el proyecto, en que hicimos 12 formas distintas de mirar este lugar, que es la vera de la ciudad, desde la geografía, explicando dónde estaban las montañas y los ríos. Os parecerá sorprendente, pero en el mapa de la ciudad no salen los nombres ni de las montañas ni de la mitad de los ríos pequeños. Digamos, creo que seguramente pasa en Santiago también, que según qué partes de este cerro hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo se llaman o qué tipo de bosque hay. Entonces, digamos que hay cosas como muy básicas que vale la pena. Esto es un mapa de planos y de fotografías de lo diverso que es en nuestro la región. Este es uno que creo que puede ser, este es interesante porque da miedo. Las cosas que dan miedo generan recursos. Esto es el miedo, o sea, el riesgo del incendio forestal y el riesgo de la inundación. Entonces, en rojo son, creo que está aquí más grande, es como al lado de nuestra ciudad hay un parque natural, que puede llegar un incendio del parque natural y quemar la ciudad, Dios no lo quiera, o puede haber un incendio en la ciudad que se escapa y quema el parque natural. Y alrededor hay unos valles, que son estos donde hemos dibujado como las ovejas y los tractores, que tradicionalmente se habían siempre cultivado y que como ahora la agricultura ya no da por tanto, pues están como dejando de cultivar, ¿no? Entonces, mantener estos espacios como espacios hábitats abiertos puede ser muy relevante. Y lo mismo pasa con la inundabilidad. O sea, gestionar la inundabilidad dentro de la ciudad es posible, pero es extremadamente caro. Hemos visto en la Bienal varios proyectos que resuelven de forma brillante la inundabilidad o contribuyen minúsculamente a resolver la inundabilidad dentro de las ciudades con inversiones mastodónticas, y a la vez quizás sería mejor generar fuera de la ciudad espacios, ¿no? Lo que ya lo dicen los holandeses, room for the river, crear espacios lejos de la ciudad donde se pudiera gestionar esta agua. Esto es lo mismo llamando la puerta de la salud. ¿No? Sabéis que la OMS recomienda 1 hora de ejercicio a las jóvenes y media hora a los adultos. Entonces, cada uno de nuestros bucles, esto lo copié de un libro del cuerpo humano de mi hijo. Y es como cada uno de los bucles de naturaleza vinculándole a un tiempo para cada uno de los barrios que viene aquí, ¿no? Los 50 postales que podrían, ¿no? Nuevas postales que podrían enseñar unos recursos de la ciudad que ahora no se computan en forma de infraestructuras de riego. En Girona hay muchas edificaciones de defensa, de castillos, de torres que están como sobrecrecidas por la vegetación, bueno, para el transporte del agua de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, creo que acabo. Me gustaría... ¿Habéis visto el vídeo o no? Os enseñaré el vídeo un poco del resultado, que son 3 minutos y medio, y aquí hago un parón y luego vídeo y Elena, ¿vale? Esto es como yo creo se hacen los edificios y la mayoría de los proyectos urbanos. Nosotros también, ¿eh? Es decir, rojo somos nosotros, los genios de los paisajistas y los arquitectos, que lo tenemos todo en nuestra cabeza y somos súper brillantes. Estas flechas que vienen de arriba es como el cliente que te dice, oye, hazme una casa, construyeme un parque, disculpad. Aquí sería como vamos a ver el lugar y luego nos cerramos en el despacho. Esto sería una forma de operar de proyectos, digamos, de la escuela abstracta. Como yo soy muy brillante, me lo cocino todo en mi casa, en mi cerebro, con mi equipo, en mi despacho, en la mesa, con AutoCAD, con vectores, con líneas, ¿no? Y cuando se lo mando, ¿no? Se lo mando al cliente, el cliente opina, ajustamos, hacemos el ejecutivo, vamos a ver el de las luces, el del verde, el del tal, pam, pam, mandamos y construimos, ¿no? Y lo que tenemos es fruto de este momento de aquí, ¿sí?
Y todo lo demás son batallas archiduras que todos sufrimos a diario, ¿vale? Con los distintos servicios de la ciudad, etcétera, etcétera. Esto es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, por ejemplo, cuando trabajamos en espacios más naturales, donde bueno, pues, quizás no pensamos tanto al principio, porque en realidad vamos más veces a visitar el lugar, lo escuchamos más, le ponemos más valor de recurso a lo preexistente. Digamos que podemos decir que esto es obra nueva y esto es rehabilitación, ¿vale? O sea, en una rehabilitación, en realidad, pues si encuentras unos mosaicos o una vuelta o, ¿no? En realidad, bueno, pues pasas más tiempo, ¿no? Intentando aprovechar estas cosas que el lugar ya te está ofreciendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos nosotros en este proyecto, que solamente se puede hacer en lugares donde no son muy urbanizados y que son muy naturales, o sea, no aplica para todos, es que nosotros fuimos a hablar en el ayuntamiento y les dijimos, oye, os hacemos durante un año un plano de gestión gratis, pero nos tenéis que prestar la brigada. Dijeron, vale, pues sí. A las 3 semanas estábamos con los brigadistas cortando los prados y viendo cómo quedaba. Hostia, no nos gusta. Vamos a cambiarlo. Esperamos 3 meses, los prados crecen y lo ajustamos, ¿no? Uy, que me doy cuenta ahora que tenemos los prados limpios que aquí si cortáramos estas ramas de estos árboles ganaríamos una visual que estaría muy interesante. Vale, ostras, bien, muy bien. Uy, mira, nos llegan los del Land Art Festival. ¿Dónde se ponen? Bueno, pues vamos a poner una escultura aquí, ahora lo veréis. Uy, mira, que hemos podido pillar unos dineritos del festival Temps de Flors y vamos a pagar unos bancos y unos tatamis. Pues los pondríamos aquí, ¿no? Muchísimo más similar, digamos que es esta cosa que decíamos, cuando te mueves, te instalas en una casa tú como particular y el primer día distribuyes la cama, las mesas, las sillas, ¿no? Y luego vas viendo que el sol en realidad se mueve de una forma que sería mejor cambiar el sofá del hogar o mover la mesa, ¿no? Entonces, estas cosas en los proyectos de obra nueva, si te das, no lo toleran, ¿no? Porque ya está, ¿no? Lo has tenido como que súper anticipar todo. Pero el espacio público, que no siempre es obra nueva, el espacio público siempre está pasando en lugares que ya ha pasado cosas. Y el proyecto que estáis haciendo, vosotros han pasado un montón de cosas y por tanto el lugar os está dando muchísimas pistas. Y sería casi temoroso pensar que con 3 meses de reflexión lo vais a clavar. Entonces, un poco la reflexión aquí es, vosotros no sé si conocéis lo del Janice Loki, de los jardines ingleses, ¿no? Este genio del lugar que aparece y que te da mensajes de cómo deberías hacer las cosas, ¿no? Un segundo, que... Perdonad, es que llega mi hijo. Bueno, hay esta idea de que hay un genio del lugar y nosotros pensamos que también hay un genio del tiempo, ¿vale? Entonces, el genius temporum, que es el genio del tiempo, cuál es el buen lugar para hacer una actuación o cómo puedes ir dividiendo las actuaciones para que sean incrementales y evolutivas y no quemar todo en una primera... ¿Esto qué quiere decir? En realidad que para vuestro taller no sé hasta qué punto sirve porque vais a tener que dibujar o hacer las propuestas un poco a bocajarro, ¿no? Pero sí como método, quizás esta idea de que no diseñarlo todo al principio. Esta presentación se la dejaré bueno, está en el vídeo también, que pasamos ahora y lo tendrá Daniela. Esto es un poco el mogollón de cosas que hemos probado desesperadamente en este proyecto de investigación. Esto es que nos han dado, o sea, hemos conseguido que la ciudad de Girona haga un contrato que es totalmente inédito para tener servicio, o sea, que nos contraten no por hacer una obra, sino que nos contraten por 4 años. ¿Vale? Bueno, hemos conseguido, hemos presentado la candidatura la semana pasada, ¿vale? No sabemos si hemos ganado o no. Es un nuevo tipo de contrato que existe, por ejemplo, para el suministro de ropa para las brigadas municipales, ¿no? Si compro 25 pantalones, pues pago 25 durante 4 años, ¿no? Y es como un contrato de servicios, pero esto es para servicios de diseño. Entonces, este proyecto, como hemos dicho, no se hace todo a la vez, se hace en reacción a... Entonces, hemos conseguido que se cambie el tipo de contrato
para poder continuar trabajando como estábamos haciendo y pasar un poco menos de hambre, porque la verdad es que todo esto ha sido voilà. Entonces acabo con una frase y os pongo el vídeo de Alexandre Chemetov, que es este arquitecto, paisajista y urbanista francés, que se pregunta qué es la factibilidad y dice que la factibilidad es la invención de la posibilidad de un proyecto en un lugar y un tiempo específico, escogiendo los operadores y los jugadores que tienen que acompañar y que ya están allí. O sea, es buscar cuáles son los partners al final que pueden hacer palanca en tu proyecto, ¿no? Y buscar el buen momento y el buen lugar para actuar. Y poner cada actuación en una condición favorable de tiempo y de espacio. Esto es lo que es hacer una cosa factible. Os explico esto porque creo que lo he dicho como muy de pasada, es que nadie nos encargó este proyecto. Nadie. Este proyecto nos lo inventamos en el despacho, fuimos a proponerlos a la brigada municipal, nos dejaron hacer el experimento gratis durante un año, luego nos contrataron en el proyecto del río, luego nos contrataron en el proyecto del master plan y ahora os enseño el vídeo de lo que está pasando ahora en este lugar, ¿no? Pero nos lo inventamos. Entonces, a ver si puedo descartar. A ver si hago bien y pongo el vídeo. El vídeo es más bien unas diapositivas que un vídeo, porque no teníamos dinero para pagarlo. Martí, creo que, que no escuchamos el audio. ¿No, Sí no escucháis el audio? tenía audio, ¿verdad? ¿No escucháis el audio? No, no. Es que, como tú dijiste, es una presentación, no un vídeo, pero ¿Veis las imágenes? sí. Vale, pues ¿sabéis qué? Es que no sé cómo se hace para el audio, no sé qué he hecho mal. En teoría lo tenéis abierto. A ver.
Martín, es una cosa que cuando se comparte, antes de Sí. compartir, hay que activar compartir audio del computador. Ah, O sea, habría lástima, que mira. dejar de A ver. compartir. Share screen, Y, share sound. Ahora que lo dices, me lo explicaron para la vida. Bueno, Sí. hacemos el último trocito, ¿vale? En realidad solo es música, ¿eh? Hacemos el último trocito. Mira, hacemos una cosa. Os mando el vídeo y lo miráis luego con calma, ¿vale? Y me sabe fatal, ¿eh? Ah, dejo... Uy, ahora se está activando. Ah, am, creo que lo mejor es que le pasemos la palabra a Elena, que está ya por aquí. ¿Sí? ¿Os va bien? Y luego, si hay Sí, preguntas, las juntamos. ¿Sí? Vale. sí, Gracias, ¿eh? perfecto. Hola Elena, Hola, hola a todos. bienvenida. ¿Qué tal? A ver, intento compartir pantalla. Ven mi pantalla ahora, ¿no? Ok. Sí, Vale, en un contexto muy distinto que el de Girona, este proyecto es en el... Elena, creo que está un poco cortada la imagen. No sé si lo haces adrede No, o no. hago... A ver, no sé si viene esto. Bueno, pongo primero el master plan. Vale. Pero sale cortada, que lo sepas, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, es un contexto muy distinto, estos son los tres cerros de Barcelona, donde casi es la situación invertida al Girona Boros, donde tienes estos tres cerros que actualmente tienen una relación bastante conflictiva en ciertas zonas con la ciudad y en otros momentos son como unas piezas emblemáticas de la ciudad, como por ejemplo el Park Güell, los búnkers, que son lugares conocidos de puntos turísticos de la ciudad. Aquí, bueno, esto fue un concurso que ahora está en fase de, terminamos de entregar anteproyecto. Y solo un poco de contexto, el ámbito de concurso de reflexión era todo el perímetro de los tres turons, pero se repartió entre tres zonas, entonces tres ganadores. A nosotros nos tocó lo que sería el borde de la fase norte. Luego Scope ha ganado las cimas y sistema de caminos. Y Egenster y Ana Cuello han ganado esta pieza del Parque de las Pedreras, que es como una pieza un poco autónoma que hace parte de este sistema. Y creo que lo más importante de este concurso es actualmente estos tres cerros de Barcelona, los tres turons, no son legibles como un sistema, ¿no? de tres cerros, sino desconectados entre ellos. Y con estas piezas, con algún uso o alguna consolidación como parques, principalmente en esta fachada norte que da al sur de la ciudad, que son estas piezas, como comenté, del el Park Güell, que es esta pieza que está más clarita. Este parque de la Crueta, donde hay una escultura de Chillida, es un parque ya en una escala más de barrio que no el Park Güell.
y el Parque Histórico del Guinardó, que sería esta cuña. Y aparte de esto, la ocupación de las baterías del búnker en la cima del Turó de la Rovira. Entonces, digamos que el gran desafío, el reto de este concurso era intentar conformar un sistema y un imaginario unitario de estos tres cerros. Nosotros, bueno, esta presentación se centra un poco más en... Elena, sí. creo que si te puedes abrir el Google Earth y enseñarles un segundo a la ciudad, creo que les ayudará un montón a Ubicarse sí, sí. Mientras Elena busca el Google Earth, yo os comento que la parte que nosotros trabajamos, que es como la bora también, o sea, la vera de este proyecto, es exactamente cómo poder acercar la ciudad a este espacio que es como muy perturbado, natural, pero muy perturbado. Y la mitad, lo que aprendimos, que ahora se va a ir abriendo el Google Earth, lo que aprendimos es que en realidad para poder hacer este trabajo en este parque, en una montaña dentro de la ciudad, más de la mitad del trabajo lo teníamos que hacer dentro de la ciudad, ¿no? Digamos que Elena es un poco lo que nos trajo bastante tiempo, digamos, porque primero te encargan un proyecto, de hecho el ámbito del proyecto es solamente la parte del verde, pero en realidad llegar hasta el verde, ¿no? Se convirtió en en una parte importantísima del proyecto. ven mi pantalla, es que ahora yo no sé No, si... ahora está la misma imagen que antes de Elena. Ah, perdón. No sé si tienes que dejar de compartir y volver a Sí, compartir para sí, sí, recuperar. sí. Un momento. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, Elena, sí. No sé cómo quitar las estas, pero bueno, esto es Barcelona, el centro histórico, bueno, el gótico, y los tres turons está al norte, un poco antes de llegar a Collserola, y está hacia el borde con 7 barrios de la ciudad, 7 o 8. Y serían estos tres turons. Son barrios de gente trabajadora, digamos. Bueno, hay alguno que no tanto, pero digamos, y es bastante más pequeño que vuestro cerro, ¿eh? En total suman, creo recordar, Elena, corrígeme si me equivoco, unas 95 hectáreas. Sí, O sea sí. que en relación a vuestro parque es bastante peor y las condiciones de contorno, por tanto, son más importantes. Yo creo que en vuestro parque tendréis ámbitos como bastante más naturales que este de aquí. Ya me callo, Elena, y no digo nada más. No, no, interrumpe como quieras. Aquí digamos, lo que es bastante interesante, pero es bastante complejo, principalmente en nuestro ámbito, que está en la Bora Norte, que es casi un detrás, ¿no? de estos cerros. Casi todo este sistema se volca hacia sur. El borde y estos límites de encuentro entre parque y ciudad son muy particulares, van cambiando y en muchos puntos es bastante conflictivo, no solo por una relación un poco no definida entre parque y ciudad, sino por topografía o zonas donde hubieron ocupaciones irregulares, que fue un gran tema en el concurso y de reflexión en el concurso, y también después hasta se cambió un poco la visión que se tenía al inicio, que era de remover las ocupaciones irregulares y recuperar espacio de parque, y un poco lo que hemos llegado hasta este punto es un entremedio. Por lo tanto, bueno, esto es lo que les comentaba de la batería del Turó de la Rovira, que es un punto bastante emblemático de la ciudad.
y el Parque Güell, que es todo este tramo, y la Creueta, que sería este parque de aquí. Me regreso al póster. Entonces, bueno, en base a esto, hemos establecido 5 estrategias por parte de nuestro ámbito, que nuestro principal objetivo era crear un sistema de espacios públicos conectados, inclusivos, accesibles y distribuir estas zonas equipadas de espacio público de forma equitativa entre los barrios, porque la situación actual es muy desequilibrada entre fachada norte y sur, pero también entre de accesibilidad entre los barrios del norte y este límite entre ciudad y parque. Entonces, mirando hacia afuera de nuestro ámbito, hemos identificado y elegido algunos caminos que conectan a los principales puntos de acceso a nivel metropolitano, por lo tanto metro y líneas de bus, con ejes de comerciales o de importancia de circulación a nivel de cada uno de estos barrios. Entonces, por ejemplo, que serían estas, el azul oscuro, que serían estos ejes de acceso a esta nueva fachada del parque que se abriría entonces ahora hacia a estos barrios del norte. Con esto, al identificar estos principales ejes de acceso al parque, podíamos un poco localizar y definir los puntos de acceso. Y hemos definido, bueno, 30 puntos de acceso a la bora norte, a la fachada norte, donde creo que 15 son existentes y 16 son nuevos. Y claro, de estos 15 existentes, la mayoría son o semi-irregulares, como espontáneos, de caminos que hace la gente para entrar al parque, o son casi entradas un poco olvidadas o mal señalizadas de acceso y por lo tanto uno de nuestros puntos era marcar estos puntos de entrada como nuevos accesos al parque. Y creo que una de los inputs más importantes para nosotros al conformar estas zonas de acceso y donde ganar espacio de espacio público apropiable tiene mucho que ver con la sinergia entre los equipamientos públicos de cercanía a estos barrios, que bueno, en Barcelona son bastante activos, como el centro cívico o centros deportivo municipal, bibliotecas públicas y algo que es muy particular de nuestro ámbito son las escuelas, que hay bastantes escuelas o cerca o literalmente adentro de nuestro ámbito. Y nos parecía muy interesante y muy importante porque también es una de las propuestas de la ciudad de renovación de generar como mayor sinergia entre las escuelas y los espacios públicos de cercanía. Entonces nuestra intención era un poco, que es este diagrama de aquí, bueno, se ve un poco chiquito, pero era un poco diluir este límite entre ciudad y parque, y que ahora es ciudad, calle y una montaña o una zona verde con bajo gestión, hacer que esto sea un poco más permeable, más legible e identificable como estás en el borde del parque.
en relación a esto, por lo tanto, sería la segunda estrategia, que son los paseos de la circunvalación, que sería este rojo más oscuro, que es este vial de límite que ahora marca el límite entre ciudad y parque, que ahora es casi dominado por el coche, tanto de tráfico rodado como aparcamiento, muchas veces irregulares, hacer que este lugar sea un paseo y un primer paso de entrar en esta zona verde y pacificada. Entonces, la idea era que a través de este vial transformarlo más cómodo y más confortable para el peatón y pacificar o disminuir la presencia del coche en estos viales que hemos identificado como este límite entre ciudad y parque. Lo que es bastante interesante es que por la topografía, en lugares como por ejemplo en esta zona, hemos identificado o necesitando duplicar esta red de los paseos de circunvalación para que sea accesible a todas las diferencias de nivel de este barrio. También en parte de las acciones para pacificar es identificar qué zonas es de interés disminuir la velocidad de coches, por ejemplo cerca de escuelas o puntos de principal acceso, para, digamos, priorizar el acceso transversal, la plantación de arbolado para hacerlo más confortable, haya más sombra, baje la temperatura. Y en base, bueno, siguiendo como tercer y creo que principal, el más fuerte estrategia, es conformar este collar de parques, un poco siguiendo lo que explicaba Martí, para hacer estos proyectos se requiere mucho dinero, esfuerzo desde los distritos, de la ciudad, etcétera. Intentamos un poco definir ámbitos independientes o autónomos de estos 7 parques, ¿no? Son 7 barrios que hacen límite, por lo tanto cada barrio tendría un parque, y este ámbito autónomo permite con que vayas un poco añadiendo estas piezas con el tiempo de acuerdo a la disponibilidad de dinero o interés de parte de los distritos, etc. Y esta cuestión de las ocupaciones irregulares, de construcción de estas ocupaciones que vemos que están en riesgo, etc., para ganar espacio y plataformas apropiables en una topografía tan acentuada. Entonces, en base a esto, intentamos definir estos 7 ámbitos de forma equitativa y equilibrada, donde cada uno de ellos tiene como un set de equipamientos o funciones para que cada uno de los barrios tenga una misma oferta de espacio público. Entonces, con distintas acciones, que es complejo y no sé si tiene mucho caso entrar en mucho detalle, pero creo que los temas claves es generar accesos accesibles, mejorar la accesibilidad de estos barrios a los turones, disponibilizar o generar plataformas, lo que llamamos de plataformas activas, que sería ganar estos espacios planos que son muy limitados en este ámbito,
en el Labora Norte, a ganar estos espacios para que sean apropiables, para que acojan actividad y para que ofrezcan programa o usos a los vecinos, y también haya esta incorporación de demandas por parte de los vecinos de qué tipo de usos quieren o que necesitan, etc. Y esto sería una parte más adelante del proceso del proyecto. Y creo que esto entra lo de las escuelas. Casi identificamos una escuela por cada uno de estos parques autónomos. Entonces ofrecer espacios planos cerca de esta escuela, de las escuelas, o nuestra intención era que la escuela un poco explotara y de usos, porque son siempre con muchos muros y tal, como esta idea de explotar la escuela y llevarla hacia dentro del parque. Entonces, disponibilizar espacios donde la escuela pueda hacer actividades tanto de gestión, de educativos en el parque, y tener también espacio de los niños cuando salgan de la escuela tengan donde jugar, o los padres tengan donde esperar y reunirse y hablar mientras juegan los niños. Creo que esto es una cosa bastante importante para el Yo, proyecto. Elena, creo que una cosa que vale muy mucho la pena compartir, porque también el Cerro de Santiago hay mucha orografía, es esta cosa que es lo precioso que son los espacios planos, que Elena bautizó con el nombre de plataformas activas. Es decir, en un lugar como Santiago, donde no hay tantísimo espacio público, ¿no? La montaña en sí es como un respiro, pero en realidad la montaña no es muy accesible. Entonces, aquí lo que nos encontramos era preexistencias de gente que había habitado este lugar, habían hecho terrazas, sea para edificar, sea para tener un huerto. Y, por ejemplo, el Parque Güell, que no sé si lo conocéis, de Gaudí, la gran cosa que hace es que o genera terrazas un poco agrícolas, o lo que hace es que genera una plataforma volante, que es una plaza hipóstil aguantada sobre pilares, para generar zonas planas en un lugar donde no hay lugares planos. O sea que lo más precioso que habrá en el cerro será, es decir, lo más precioso en términos de una cierta intensidad de uso van a ser los lugares planos, ¿no? Creo que era otra cosa que nosotros intentábamos, bueno, le han explicado muy bien, vincular a cada uno de los parques que estaban en cada barrio, pero en este primer trabajo de reconocimiento del lugar, y luego en esta propuesta también, Elena, que no sé si vale la pena explicar lo de los edificios Sí, terraza, creo esto era clave. sí, creo que el paso siguiente, el tema siguiente de estas acciones era esta idea que hemos tenido como una posible solución para resolver distintos conflictos con una sola solución, que sería este edificio Lieja, que son como, no sé cómo se dice en español. Edificio estantería sería en Como castellano. estanterías, que serían como estos losas que se van adaptando a la topografía y al entorno para que resuelven innumerables cosas, pero principalmente es ganar espacio plano en un lugar donde no hay disponibilidad, como comentaba Martí, abrigar posiblemente y temporalmente eh, aparcamiento. Entonces, en el proceso de reducción de aparcamientos en este paseo de circunvalación, temporalmente esto se podría abrigar en el interior de estos edificios, pero que en el futuro esto pueda ser revertido a otros usos o nuevas demandas del barrio, o zonas bueno, es como un edificio de uso híbrido, y
flexible, por lo tanto la conformación de estos edificios no puede definir un uso a priori estático en el tiempo. Y la idea de generar como estas plazas mirador en las zonas más altas. ¿No tienes secciones, Elena, para enseñarlo esto? Sí. Pues creo que enseñamos en esto la quizás y lo otra- podemos dejar. Sí, o sea, en la otra lámina creo que Vale. veremos estos fotomontajes. Sí. Y bueno, esto era, no entraré en detalle, pero es esta idea de que el parque de Vora, que es el parque de cercanía a los barrios, tiene un qué de gestionar distintos usos, que es tanto los vecinos del distrito. Creo que esto es algo bastante importante para el proyecto, que fue identificar estos usuarios del parque que no solo estamos o tenemos que gestionar o es de interés de la gente de 1 kilómetro de distancia, pero que este parque también pueda ser utilizado por los vecinos del distrito. O es un parque para la gente que va a diario, es un parque para la gente que va 2, 3 veces a la semana para hacer un paseo más largo cerca de la naturaleza. Y es un parque que también quiere ser un lugar de destino de fin de semana o emblemático de la ciudad para la gente de Barcelona o de fuera que quiera pasarse todo el día haciendo la ruta o conociendo puntos de interés del parque. Entonces hay estos distintos momentos y usos del parque que nos dieron muchas pistas para qué tipo de intervención o qué tipo de espacio ofrecer o generar. Y también, y por lo tanto, esto nos define tipos de usos que son recurrentes, singulares, activadores, temporales, abiertos, espontáneos. Y también, debido a la cuestión topográfica, definir tipos de acceso a este parque. Una cosa que olvidé de comentar que es clave de esta actuación de los edificios Lieja es la cuestión de hacer accesible este primer nivel, digamos, de parque, que a través de este edificio se pueden poner escaleras mecánicas o elevadores, lo que hace accesible a esta zona ya de ámbito natural del parque a gente de movilidad reducida o... Elena, si enseñas las secciones creo que ayudará un montón a entenderlo. Sí. Entonces, no sé qué pasa. No sé qué sucede. Se han hecho de noche en las secciones, no sé qué ha pasado. Uy, ¿qué pasa? Bueno, perdón, no sé qué ha pasado, pero creo que con esto también se explica bastante bien. Estos serían como, hemos elegido 3 parques de estos parques de barrio que forman este collar. Por ejemplo, este es uno de ellos donde tienes la relación con la escuela, esta zona de Fondo en Fargas, que es una antigua fuente y que ahora hay unas plataformas, pero es bastante abandonado, donde se recuperan y se genera todo este sistema de rampas y escaleras. Y aquí, casi camuflado, digamos, aparecen estos edificios que como que completan una fachada vacía y
generan estas plazas en la cota más alta. La idea es un poco que a través de estas intervenciones se genere como ese stepping stone hasta llegar adentro del parque. Si me olvido de algo, Martí, me interrumpes. No, solamente que en estos espacios se ve este esfuerzo para recuperar las plataformas activas, ¿no? Que es un trabajo muy micro, porque las pendientes son muy fuertes, que es exactamente el caso de vuestro proyecto, ¿no? Que las pendientes son pronunciadas y que, por tanto, cada metro cuadrado plano exige seguramente de una intervención con muros de contención, con tierra armada, etcétera, etcétera. Sí, creo que aquí, por ejemplo, esta zona, que era una antigua cantera, ahora se utiliza como aparcamiento temporal, pero vimos como la oportunidad de encajar aquí lo que sería este edificio, donde se hacen como estas terrazas y se gana este espacio plano, que en esta zona se conecta, se hizo el esfuerzo de conectar esta plataforma con las zonas de juego, de espacio externo de esta escuela que está clavada un poco en el borde del parque, y a través de esto hacer un camino accesible hasta llegar a este punto donde hay un funicular que conecta a una biblioteca y esta parte del barrio del Carmel. Y creo que es una lástima que no se vean las secciones. Bueno, creo que no se ven, efectivamente no se ven. Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas, Elena quizás las puede recuperar por separado. Pero bueno, si no, punteando los que son las estanterías se entienden bien, ¿no? No sé si puedes hacer un zoom in, Elena. No, es que no se ve, en realidad no. No. Bueno, se No, ve algo se intuye, sí, es un poco raro, pero algo se intuye. Mira, ahora se ve cuando te has acercado más. Ahora, bueno. No sé qué pasa porque justo lo abrí y se veía bien. Vale. Si enseñas lo del edificio estantería, quizás puedes hacer un zoom un poco out ahora y enseñas el edificio estantería. O sea, aquí lo que hacíamos era con esta idea de hacer como unos edificios que resolvían los más grandes desniveles. ¿No? Muy a menudo teníamos una escuela. ¿Puedes enseñar? Es que ahora no lo vemos, Elena. No sé si corresponde a lo que tú ves, que se vea en la sección del edificio estantería, no la planta, sino la sección, a la derecha creo que ahora tienes que ir. Es que no se ve, Martín. Dame Vale. un segundo y... Vale. Bueno, al caso, o sea, y luego ya acabamos. O sea, teníamos como incluso canteras al límite de la ciudad, ¿no? Entonces, estos lugares ahora se utilizan para el parking salvaje. Entonces, la idea es que si aquí llegas a poner hasta 3 pisos, arriba te queda un espacio público, que es un mirador. En Barcelona exigen que en los espacios públicos se genere energía, entonces puedes poner una pérgola con placas solares, ¿sí? Y ganas un lugar con sombra, tal, con unas vistas inéditas, porque como estos barrios bajan apenas, ¿no? O sea, depende de si tienen vistas o no tienen vistas, pero en este lugar siempre tienes vista. Tienes 2, 3 plantas para gestionar como centro cívico y o parking para poder sacarlos de la calle y resolver este tema que decíamos como del paseo de circunvalación. Y esta dimensión de que no es la altura de un parking, sino que es la altura de un futuro edificio público. Esto es lo más caro de todas las ideas que hemos tenido. No sé si Elena puede recuperar ahora. Ahí Mira. está. Sí, esto os lo mandamos también, ¿vale? Por si es útil. El vídeo ya ha salido, Daniela. Ya lo tenéis. Súper. Voilà. Esos son los edificios estantería que dicen ustedes. Exacto. Es como aterrazados, son edificios aterrazados. Sí, sería el mismo principio que hacer unas terrazas, pero al edificarlos, mira, perfecto, esa se ve ideal. Nos permite, por ejemplo, en zonas donde hay canteras,
hay una gran falta de parking en esta zona. Entonces, para poder pacificar y sacar coches aparcados del perímetro de la zona del parque, hay esta solución que es costosa. No es de €1 al metro cuadrado, digamos, es bastante más, ¿no? Sí, pero digamos, con esta, o sea, en este caso que es el de la cantera, ¿no? Se aprovechan estos momentos donde ya hay una mordida en la topografía para encajar este nuevo edificio. Pero también, de la misma forma que se buscó generar estos ámbitos autónomos de parques para la ciudad, esta pieza también tiene una cierta autonomía. Digamos que si no hay dinero o todavía falta algo para la inversión en este edificio, todo el sistema de este parque no se quiebra si no hay este edificio. Esto es como la joya de la corona. Y era un poco este el objetivo. Y creo que es esto. No sé Bueno, muchas gracias Elena y Martí por la presentación. Ambos proyectos son muy inspiradores. Si bien este se acerca más como al ejercicio que estamos desarrollando en el taller, yo encuentro que ambos hablan como de la activación de los bordes, y eso es muy, muy importante, ese borde con el urbano, sobre todo Tres Turons, donde las estrategias son súper claras, los esquemas que mostraron son muy buenos y es muy preciso esto de la conexión, la accesibilidad, la circunvalación del paseo y estos parques también, este collaret de parques que hablan ustedes, que también integra mucho el equipamiento existente y los barrios, y es como súper importante esta integración urbana. Entonces, encuentro que es como súper importante esa relación, es como lo primordial de Tres Turons. Y bueno, por otro lado, la Bora de Girona, bueno, es que es un proyecto diferente. Martí partió explicando que en la Bienal habían proyectos que tenían un costo de ejecución bastante elevado. Y claro, este es un proyecto que habla de este plan de actuación, de intensidad. Me gustó la palabra eso de big and cheap, perdón, big and cheap. Y entonces como es un proyecto como real, como posible, se puede aplicar a corto plazo y claro, nosotros en Chile no tenemos tampoco el presupuesto del parque de Brooklyn. Entonces, claro, es algo como más inmediato y que quizás todavía en Chile no lo pensamos como proyecto, sino que todavía se está pensando en quizás los caminos, pero más ejecutado. Y esto quizás son intervenciones como mucho más sencillas, fáciles y que no tienes que mover tanta burocracia como tú lo comentaste. Así que, bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Y yo quería hacer una pregunta primero, que bueno, hay varias personas que han hecho preguntas en el chat, pero Elena de Tres Turons habló sobre que habían unas ocupaciones irregulares y que ustedes querían recuperar esas zonas. Nosotros justamente en el pedazo que estamos interviniendo en el Parque Metropolitano, en la ladera norte, tenemos unas viviendas que se han ido tomando terreno y se han acaparado del cerro. Entonces, quería saber si es algo similar, cuáles son las estrategias que ustedes tienen respecto a esas apropiaciones indebidas, cambiaron los caminos, es decir, cuál es la propuesta de ustedes frente como a esta situación que pasa recurrentemente. Este tema fue bastante, bueno, fue un tema que se ha discutido mucho entre los equipos, entre los equipos y la administración, porque en el caso de Barcelona, no sé si es lo mismo en Santiago, pero
En los Tres Turons hay como distintas épocas de ocupación de este borde del parque. Por lo tanto, hay un qué de, bueno, se ha reconocido ahora, o se está reconociendo también este movimiento, que es entiendo que es el barraquismo, no sé si me equivoco el nombre, pero como un momento histórico de la ciudad, de la ocupación de la ciudad, que debería mantener su memoria. Entonces hay ciertas ocupaciones que tienen un qué de este valor histórico, no tanto por la arquitectura en sí, sino por este tipo de ocupaciones. Pero también hay zonas donde la ocupación es mucho más fragilizada o en situaciones de riesgo, pero claro, es un tema bastante delicado porque hay bastante resistencia por parte de la gente que habita estas, que tienen sus casas, son bien organizados y tienen un papel bastante fuerte de resistencia. El concurso empieza con querer hacer afectaciones, ¿no? A estas, creo que eran 300 viviendas. Creo que empezaron con 400 y pico, Daniela, ¿no? Ahí, Elena, ¿sí? Sí. Y lo que nos pedían a nosotros, o sea, en teoría tenían que marchar 400 y pico casas, que quiere decir que se tenían que buscar formas de realojar a esta gente, porque no se las saca, se les busca una edificación, entonces el coste es enorme. Entonces lo que nos pedían en el proyecto, si encontrábamos argumentos desde, no urbanísticos, sino desde la vertiente del proyecto para afectar o desafectar en sentido, por ejemplo, unos que están en la parte culminal y que son muy barraquismo y que es un lugar muy sensible por la naturaleza, quizás hay argumentos por decir el bien común del barrio y de la ciudad compensar y ¿no? En cambio, hay otros lugares que están como más pegados a la ciudad, o sea que no hay una fórmula única, sino que se intentaban buscar argumentos desde el beneficio de lo común en relación a los derechos particulares, que en todos los casos son, como dices tú, Daniela, casas que se han construido sin permiso, ¿sí? Pero al final lo que pactamos, que esto sí lo hicimos los tres equipos que trabajamos en los Turons, es buscar unos criterios comunes que nos permitieran decir, por ejemplo, lugares de alto valor natural y en condiciones más de aislamiento, tendiremos a decir que esto se tiene que replantear, ¿no? En condiciones más pegadas a la ciudad y que no están afectando ni el viario principal ni el no sé qué, pues esto lo vamos. Y con esta aproximación, Elena, corrígeme ahora tú a mí, creo que se reducía más de la mitad lo que era la afectación inicial, ¿verdad? Creo que bajábamos casi de 200. Sí, pero era un poco ver caso a caso lo que era conflictivo o lo que se podría convivir con, digamos. Perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, Fran. Sí, yo tenía a Martí, ¿cierto? Bueno, primero agradecer a ambos, ¿cierto? La búsqueda de la escala de trabajo que nos han presentado, ¿cierto? Y que es muy atingente a lo que estamos realizando justamente en el taller. En cuanto justamente a casos que tienen que ver con orografía, ¿cierto? A los recursos, que también son temas realmente una constante justamente en este tipo de proyectos, ¿cierto? Y sobre todo la gestión, ¿cierto? Esto de la gestión diferencial, la gestión proactiva, que no es bien inspirador. Y el tema de reinventarse los proyectos, convencer al ayuntamiento, que son realmente muy inspirador, digamos, de cómo poder enfrentar estos temas, ¿cierto? Pero a nosotros se nos suma un tema, por eso quería también preguntar, y creo que lo preguntaron también en el chat, el tema de la pluviometría, ¿cierto? Nosotros siempre se nos suma mucho el tema de la escasez hídrica, y creo que como que todos los proyectos, cuando los presentamos en Chile por lo menos, empiezan hoy día desde ahí, ¿cierto? El cambio climático, el tema de cómo poder enfrentar todos estos proyectos a partir del agua.
Y quizás preguntarle, y el caso de Girona, o quizás si es que realmente el tema del cambio climático ha hecho mucho o ha modificado la forma de intervenir, ¿cierto? O de entender justamente los proyectos, entendiendo también que fue un tema de la Bienal, ¿cierto? Entonces preguntarle a Martí, digamos, si es un tema, si esto ha evolucionado, si es algo que realmente en los climas de ustedes, digamos, se ha visto realmente modificado en términos de cómo intervenir, ¿cierto? No sé si es por el agua o por otros temas, digamos. No te... En Girona llueve unos 800 milímetros, o sea, litros por metro cuadrado y año. Y llueve estacionalmente más en primavera, hay mucha sequía en verano. Esta sequía en verano se hace más larga, digamos, por el cambio climático, y las precipitaciones son más concentradas. Y no sé si es el mismo caso. Creo que una buena parte de Chile tiene clima mediterráneo. No sé si es exactamente la parte de Santiago, pero que tenemos estas estaciones marcadas. Girona no es la parte, o sea, en Barcelona el tema del cambio climático es más, no solamente por el mar y el aumento del nivel marítimo, sino también por lo que es la sequía estival. En Girona no ha sido un gran tema, no sería el tema. Sí sería desde el punto de vista de la evaluación de los riesgos de inundación, que como son regímenes torrenciales de los ríos, hay más episodios donde hay más. El año pasado tuvimos el temporal Gloria, que no había apenas memoria desde hacía muchísimo tiempo, ¿vale? Pero te mentiría si te dijera que en el proyecto de Girona ha sido un tema vertebral. Lo está haciendo, por ejemplo, más en este cambio de las secciones de Barcelona, donde lo que se está trabajando es en el subsuelo, ¿vale? Con este sistema del suelo estructural, de structural soil, en el sentido de hacer la ciudad más permeable. En el caso de la lluvia de Girona, no ha sido, no sé si Elena, tú quieres, en el caso de Tres Turons había también una estrategia de que teníamos que retener el agua antes de que se infiltrara en el sistema de saneamiento público. Entonces, a través del sistema de terrazas ya existente que se mantenía, y también de la sección de los caminos que vamos como sacando la energía y reduciendo la velocidad del agua en las pendientes que bajan. Y en las canteras que hay alrededor de los Tres Turons, de estas montañas, hay canteras que sirvieron para construir la ciudad, generar el máximo de balsas de laminación para mitigar al máximo estructuras de drenaje sostenible. Y esto se hacía, aunque esto vamos a ser claros, o sea, lo de Girona es una obra, lo de Barcelona es un proyecto estratégico. La idea es ir haciendo como microsoluciones, siempre en el sentido de ir sacando energía al agua, ir infiltrando agua para que potencie las próximas. Por ejemplo, en la sucesión vegetal de las partes que están en el norte, generábamos una especie de bermas para que acelerar la sucesión de los bosques hacia estadios más maduros de bosque. Pero se ha quedado todo bastante en medidas genéricas y estratégicas. Siempre, digamos, basándonos en los criterios del drenaje sostenible, ¿no? Que el agua se quede donde cae y que la infiltremos lo más rápido posible. Y que no se junte, digamos, ¿no? Digamos, esto sería muy burdamente. Perfecto. Quiero dejar también a Claudio. No sé si quieres hacer una pregunta, Claudio. Sí, pero te adelantaste un poco, como que quería un poco hacer un poco la misma pregunta, pero la voy a reformular. Hola Martí, un gusto conocerte. Oye, un poco mi pregunta va quizás saliéndose un poco del contexto del pregrado, del curso, porque no estoy al tanto de lo que están haciendo, entonces me permito hacer una pregunta que sea un poco más amplia. Yo también quedé un poco impactado por el proyecto de Girona. Me gustó un poco la estrategia que uno va desarrollando ahí. A mí me surgieron como 2 o 3 reflexiones, preguntas. Por una parte, yo veo que tiene mucho que ver un poco con una gestión, uno podría llamarla entrópica.
como yo gestiono las fuerzas antes de que se vayan dispersando. Entonces, un poco como en vez de la retención de las aguas, un poco la retención de las fuerzas. Algo veo por ahí. ¿Okay? Ahora, claramente, una pregunta que está más bien técnica relacionada a esta estrategia, según tu parecer o según tu experiencia, funciona solamente con la estrata baja. Claramente que en estos lapsos de 2 años, claramente uno trabaja claramente con ciertos horizontes vegetacionales. Entonces, un poco es una pregunta, porque en ese sentido también, un poco como se estaba ya insinuando, en Santiago, con suerte, tenemos 350, 400 ml. Entonces, trabajar con estrata baja tan vigorosa o tan generosa, creo no es un poco ajeno. Entonces, más que quedarme un poco en la forma, era un poco más entender claramente más el sistema energético que está por detrás. Por eso un poco llegué a la entropía, ¿no? Y ahí, claramente, también tú explicaste que, bueno, sí, es muy barato la mantención, como en €1 el metro cuadrado. Sin embargo, claramente, la inversión de tiempo de ustedes en convencer a la municipalidad en trabajar 1 año gratis, en mostrárselo para que finalmente lo contrataron, ahora que le hagan este contrato excepcional de los 4 años. Pero en cierto sentido, un poco la pregunta, ¿tú piensas que esa estrategia uno la podría generalizar más, como no solamente a los ámbitos o a las oficinas de paisaje, pero en ese sentido tú te generaste tu propio trabajo, si uno lo quiere ver en términos más bien pragmáticos? Entonces, bueno, invertí tanto, ahora claramente por 3 o 4 años, nosotros un poco podemos plasmar, podemos modelar estos paisajes. Porque al final, en cierto sentido, el momento que desaparece un esteta del paisaje, un amante del paisaje, al final yo creo que esa práctica también desaparece. Entonces, uno siempre piensa cuánto yo invierto, por cuánto esto me sustenta más adelante. Y para terminar, entonces, para ver un poco esta relación más bien antrópica de esta acción, que obviamente es preciosa, pero entonces ver cómo uno lo puede como sacarle más provecho, un poco tu visión o noción de la naturaleza misma, en el sentido que al final tú ves que la naturaleza es algo incompleto que hay que complementar. Tú ves que la naturaleza es como la guía absoluta. Como, ahí me gustaría ver un poco, si seguimos pensando en términos antrópicos, ¿cuál es tu relación con la naturaleza? Eso me pregunta. Mira, te respondo cuál fue mi inspiración para intentar hacer este proyecto de Girona. Primero es que yo me inspiraba con Gilles Clement, que está más bien en París, y que los prados llueve más y son más vigorosos. O sea que nos hemos encontrado que nosotros también en verano los prados como se descomponen. Os he enseñado las fotos buenas, no las malas. En las malas hay un momento que la vegetación está tan quemada que ya no hay volúmenes. Es decir, esto es así y tienes razón. Por tanto, con 350 milímetros no es una buena inversión jugar con los prados. Sí que sigue siendo una cosa interesante esta idea de que las personas que normalmente hacen las acciones de mantener, si pueden hacer o pensar un manual de intervención que puedan hacer actuaciones más de generar espacio, quizás en la poda de las ramas bajas, en la recolecta de los prados, aunque sean misérrimos, lo que sea. Pero hay un proyecto que no tiene nada que ver con el mío y que es el que me ha inspirado, que es un proyecto de Alexander Chemetov, que lo he citado, que es el proyecto de la renovación urbana, por tanto urbanismo a gran escala, 300 hectáreas de Nantes, en Francia. Se llama la isla de Nantes, un puerto que quedó sin función de puerto por sedimentos en el río y se reconvirtió urbanamente. Entonces, en Europa hay un tipo de contrato en Francia, que es el que nos ha inspirado a nosotros, que se llama el Accord Cadre, que es el acuerdo marco, por el cual ellos cobraban, en su caso, 1 millón de euros al año, no está mal, por no solamente tener el despacho en París, sino tener una antena de despacho en Nantes. Y donde lo que hacían es que cada vez que un promotor quería hacer un proyecto, se juntaban con el promotor y hacían lo que le llamaban como un preproyecto, pre-feasibility, o sea, le decían, mira, un caso muy práctico que explica él que es muy interesante. Es decir, venía un señor y decía, yo quiero hacer una clínica veterinaria para perros, voy a hacer 28 plazas de parking o 15 y un edificio de planta baja con planta primera. Y yo decía, mira, te dejamos hacer planta baja más 4, pero tienes que integrar el parking en tu edificio
y el espacio delante tiene que ser público. Y esto lo estuvieron haciendo durante 10 años. Y no tenían un plano de urbanismo de los 10 años, sino que cada 6 meses sacaban un nuevo plano de mantenimiento. Les invito a buscar información de este proyecto, que es más de urbanismo, pero que es sumamente interesante y que habla de, como proyectistas, yo creo más del espacio público quizás que de la edificación, seamos claros con esto. ¿Qué tipo de contratos quisiéramos tener? Yo creo que es interesante o sea, esta idea de tener una relación más larga con el espacio y no tener que decidirlo todo al principio me parece sumamente interesante. Luego, este contrato, que es un laboratorio y que no sabe, o sea, en realidad, yo solamente he perdido dinero con este proyecto. O sea, no puedo recomendárselo a nadie si no tienes otros proyectos convencionales que te dan el pan. O sea, esto ha sido un agujero negro brutal, ¿vale? Brutal. A la vez que como proyecto de investigación nos ha hecho operar distintamente también en otros proyectos y nos ha presentado en otros municipios para otros encargos como un poco pioneros en proyectos del límite de la ciudad, de los límites que decías tú, Daniela. Entonces, lo que sí que me quedo yo de lo que fue el padrino del proyecto, que es Alexander Chemetov, es esta idea de en proyectos de una cierta envergadura, no sé, es como si dijimos, vamos a empezar con el urbanismo táctico, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar con el urbanismo táctico. Con el urbanismo táctico vamos como a tener una victoria temprana, vamos a sacar los coches, vamos a pintar el suelo, vamos a poner unas macetas y unos tal cool, y la gente se va a apropiar con el lugar. Y con esto vamos a tomar medidas. Y luego vamos a hacer otro proyecto, ¿no?, que va a ser como ya más de transformación con una cierta, desimpermeabilizando el suelo, plantando más, etcétera, etcétera. Y que de hecho esto es un poco lo que se está haciendo con los superbloques de Barcelona. Se hizo urbanismo táctico, se sacaron coches y se pintó y se pusieron mobiliarios de urbanismo táctico, y ahora se está trabajando la redacción de unos proyectos que son ya más de urbanización más permanente. En cualquier caso, si esto se ha hecho a través de distintos contratos, digamos, la idea de poder tener un vínculo entre el diseño y el proyecto y el lugar un poco más larga, creo que sería muy beneficiosa para la ciudad y bastante interesante como proyectista. Esta urgencia para decidirlo todo tan rápido, bueno, porque no tenemos más remedio, ¿no? Firmamos contratos que dicen que en 3 meses o en 6 meses tienes que haberlo resuelto todo. Pero yo creo que nos gustaría poder hacer algo más o sois de los que os gustaría encargar vuestra casa a un diseñador de interiores y que os pusiera los libros ya del color bonito en las estanterías y no tocarlos nunca más, ¿no? Digamos, lo lleva un poco la parodia, ¿no? Pero a veces proyectamos el espacio público con un grado de acabado que no sé, no quiero hablar de todo el espacio público a la vez, pero me parece sumamente interesante esta dimensión del proyecto abierto que habla muchísimo Richard Sennett, ¿no? Y que creo que fue padrino del que ganó el premio Pritzker el año pasado, no me acuerdo el nombre, que el chileno, que también había hecho como estas viviendas que se podían como, digamos, en este sentido de que no cerrar los proyectos, sino dejarlos abiertos a lo que pueda llegar. No sé si he respuesto, Claudio. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Martí. Sabemos que es súper tarde allá, que ya es hora de cenar. Bueno, ya pasó la hora de cenar. Y bueno, sí, lo que hablas tú también va de la mano de lo que tú ya hablabas hace mucho tiempo atrás, que era como de la temporalidad del paisaje. Yo me acuerdo del tema de la temporalidad, de las plantas, de cómo iban cambiando, y también tiene relación, como que el paisaje va cambiando y tienes como este dinamismo y que también se puede proyectar como en movimiento, por así decirlo, y tiene relación. Muchas gracias por las presentaciones. El tema del agua, Daniela, el tema del agua que has planteado, Francisca, ayuda muchísimo, porque el agua no se está nunca quieta. Viene, se va, se seca, se llueve, te llueve demasiado. Sí. O sea, solamente... El problema es que tenemos poca. No, pero es decir que cuando tú piensas en esta parte de que conforma el espacio, el cerro, el parque, que es vivo, ya
ya se te vienen en la cabeza otras herramientas que las que son más estrictamente arquitecturales, que también están y son fundamentales. No estamos para nada renunciando ni criticando, pero es decir que cuando el agua a veces te llega a 200 litros en 3 días, Claro, ya ¿no? Bueno, esto. nos va a ocurrir también. Sí, eso está pasando ya, sí, lluvia muy Llueve fuerte. llueve mal, ¿no? Llueve mal. Sí, sí, y periodos muy Claro. secos. Sí. Muchas gracias, Martí y Elena, por tener esta presentación tan interesante que fue como muy variada y muy espontánea. Me pareció súper Bueno. bien la presentación de Elena y gracias por todo y qué rico que vayan generando nuevos proyectos con diferentes estrategias y que podamos tener esta instancia como online, que es decir, bueno, es mejor que vengas a Chile, pero... Que venimos, cuando nos pidáis venimos. No, pero sí que es verdad, es un gusto compartir esto con vosotros, conocer el lugar donde vais a hacer el proyecto y nos gustaría mucho con Elena a que nos mandarais y poder compartir un poco el resultado final de vuestro trabajo, la verdad. ¿vale? Perfecto. Con Perfecto, súper bien. Venga. Sí. Hay Perfecto. muchos agradecimientos del público, no los vamos a leer uno por uno porque sabemos que ya necesitan descansar. Así que también Sí. agradecerle mucho a Elena y a Martino, y bueno, a Claudio también por estar presente, a Claudia que no ha dicho nada, pero que, bueno, está ahí presente. Nada, estoy presente. Mucho cariño, Martí. Bueno. Venga, guapos. Buenas noches, Andrew. Andrew, tú gracias. también, ¿eh? Que también Muy te has bien, dejado muchas barba gracias a como yo, todos. Andrew, ¿eh? Sí, la cuarentena. Esto sí. Venga, un abrazo muy grande a todo el Vaya, mundo, que os Andrew. vaya muy Bye, bien. cuídate Buen taller mucho. y que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Chao. Claudia. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.